tardes. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, está duro el reto. Segundo día de Expo Fierros después de almuerzo. Y les van a hablar de finanzas, ¿no? ¿Cómo está? ¿Qué tal estuvo ese almuerzo? ¿Estuvo poquito? Bueno, entonces va a estar bien despierto. Bueno, muy bien. Para la presentación, por favor. Ya, ok. Bueno, bienvenidos. Vamos a ver la charla de cómo manejar financieramente mi negocio. Pues vamos en una hora. Yo quiero pues, que analicemos y ojalá quede algo importante para ustedes. Yo siempre hago una promesa en cualquier charla que doy o en cualquier evento que tengo. Y es que al final de esta presentación espero que ustedes se lleven algo de valor para su empresa, para su negocio y para ustedes mismos. ¿Qué promesa les estoy haciendo? Porque al final se las voy a preguntar. ¿Qué promesa les estoy haciendo? Que se lleven algo de valor para el negocio, para ustedes mismos. Ese es el objetivo. Que no sea un tema teórico, sino de verdad algo que les sirva para comenzar a incrementar mucho más la utilidad de su negocio. Como dijo Alejandra, esa charla espero hacerla interactiva, que participen y háganme las preguntas en cualquier momento. No importa, simplemente levántenme la mano para yo poderles dar la palabra. ¿Muy bien? ¿De acuerdo? Bueno, me presento, soy Gustavo Hernández del Río, emprendedor colombiano. Me casé hace 15 años, ya casi 16, más 8 de noviazgo. Fui bombril, acabé sofás allá haciendo visitas. Con Diana, mi esposa, ella es una investigadora clínica. 2 hijos, Sara Valentina y Nicolás, que ya están en colegio. Entonces, pues, bueno, los que tienen familia entenderán que a uno le cambia la prioridad un poco de la vida cuando llegan los chiquitines. Y pues son mi gran pasión. También me gusta viajar, siempre y cuando sea para conocer cosas nuevas, no importa si es de turismo o de trabajo, pero para conocer cosas nuevas me fascina viajar. También mi pasión es ayudar a los demás, fue algo que descubrí por allá desde épocas del colegio, se me facilitaban las matemáticas, la física, y me servía para ayudarle a mis compañeros ya fuera del colegio del barrio a pasar sus exámenes, habilitaciones. Hoy en día me gusta seguir ayudando. Trabajo hoy en día con los empresarios. ¿Y a qué los ayudo? A que obtengan sus resultados. Normalmente los empresarios, ¿qué es lo que más quieren? ¿Qué pide un empresario? ¿Y esos resultados qué son? ¿Cómo los miden? ¿Cómo dijeron? ¿Utilidad? Plata, ¿cierto? ¿A alguien le molesta aquí el dinero? ¿No? La molestia es no tenerlo, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ver cómo lograr un poco más. Y siento que con esta actividad que hago doy mi granito de arena para el desarrollo del país. Si hay mejores empresas que crezcan, que ganen más dinero, pues pueden pagar mejores salarios, pueden expandirse y generar mucho bienestar. De formación profesional soy ingeniero mecánico de la Universidad de América por allá del año 92. Me especialicé en finanzas en la Universidad del Rosario y también en la alta gerencia en el INALDE. Antes de lanzarme a la independencia, estuve en 3 empresas. La primera, una empresa muy consumidora del sector ferretero, una empresa metalmecánica llamada Technic, donde se consumían láminas, válvulas, pinturas también especiales, y ahí me permitió mucho aplicar la ingeniería mecánica y conocer una empresa familiar por dentro. Después pasé a una multinacional de envases plásticos que se llama Alpla, conocí el mundo de las empresas de más de 100 plantas por todo el planeta y mi último empleador fue Alpina. En Alpina estuve cerca de 9 años y el proyecto que más me enorgullezco de comentar, dirigí desde el anteproyecto, presentación a junta, montaje y puesta en marcha de la planta de Alpina en Antioquia, en el municipio de Entre Ríos. Me permitió mucho interactuar con comunidad y generar un bienestar tanto para una comunidad como para una empresa, ver qué era posible. Y desde el año 2011 me dedico a esto, a trabajar con los empresarios. Principalmente trabajo con el empresario para que haga crecer la empresa, la estructure y pueda funcionar sin que él tenga que estar ahí, siguiendo una metodología que es la de Action Coach. Y afortunadamente, pues ya en este tiempo, como les contaba Alejandra, con muy buenos resultados con más de 70 empresarios. ¿Qué es un poco sobre Action Coach? Es la firma número 1 de coaching de negocios en el mundo, se fundó en el año 93 por un señor que se llama Brad Sugars, que vio cómo los empresarios en general de todo el mundo se estrellaban y se estrellaban y se estrellaban. Como que hay universidades para todo, pero no para enseñarle a uno a ser empresario. Entonces,
él creó y crece bajo la figura de franquicias. Yo soy un franquiciado de Action Coach, que también tengo que aplicarle a mi negocio, hacerlo crecer, administrar, todo eso. ¿Quién es acá dueño de ferretería? Levante la mano, por favor. ¿Quién es dueño de ferretería? Ok, la gran mayoría del auditorio. ¿Algún día, cuando fundaron su ferretería, alguien los dijo que eran locos? ¿Que cómo se metían en esa locura de una ferretería? ¿Nadie les dijo eso? ¿Sí? A mí también me dijeron eso cuando me lancé a la independencia. Pero bueno, ya no vamos a hablar más, de acá de Action Coach ni de Gustavo Hernández, sino vamos a entrar el tema en mención. Yo quiero hacerles una pregunta. La primera. Perdón. Ok. Quiero que rápidamente, no es esta la pregunta primera que quería mencionarles, sino es la siguiente. Y quiero que lo discutan con el compañero que tienen al lado. ¿Cuál es el principal reto que tienen con las finanzas en su ferretería? Principal reto que tienen con las finanzas en su ferretería. Discutan con su compañero, busquen a alguien, ahí al lado. 30 segundos, por favor. 30 segundos. Ok. Bueno, ¿quién me cuenta? ¿Qué discutieron por acá? ¿Cuáles son los principales retos de las finanzas? ¿Quién quiere compartir? ¿Quién levanta la mano? Adelante. La cartera, se genera mucha cartera. Entonces, como que genero, mi contador me dice que genero utilidad, pero no la veo. Tengo cartera. ¿Qué más? Los inventarios. O sea, mucho dinero metido en inventarios, ¿de acuerdo? ¿Quién cumple acá repetidamente sus metas de ventas? ¿Sí? Las sobrepasan. ¿Y quién cumple repetidamente sus metas de utilidad? Ok, ya no se levantan tantas manos. Bueno, muy bien. Perdón un segundo, nos van a hacer un cambio de la presentación. Bueno, les voy haciendo la siguiente pregunta también. ¿Para qué sirve la información financiera de su ferretería? ¿Para qué la usan? Esa, perfecto. ¿Para qué sirve la información financiera? Para saber cómo vamos. Para proyectar, tomar decisiones. Yo les hago una pregunta. Si es muy valiosa la información financiera. ¿Quién aquí cierra sus estados financieros la semana siguiente que termina el mes? Excelente, muy bien. ¿Los demás cada cuánto le pagan al contador? ¿Cada mes? ¿Y él cada cuánto le entrega los estados financieros? Páguenle cada que les entregue, ¿no? Bueno, pero ¿para qué debería usarse la información financiera? Para eso que ustedes mencionaban, sí, para tomar decisiones, precisamente, ¿cierto? Porque si la utilizo muy tarde, ¿para qué va a servir? Para hacer contabilidad forense, saber de qué se murió la empresa, ¿cierto? No me va a servir para rectificar. Y quiero hacerle esta pregunta. ¿Cómo debo fijar mis metas de ventas? Discutan 30 segundos también entre ustedes. ¿Cómo debería yo fijar las metas de ventas? Si las finanzas son importantes, todo esto, ¿cómo debería yo fijar las metas de ventas? Adelante. Discutan 30 segundos ahí. ¿Cómo se deberían fijar las metas de ventas? ¿Quién quiere compartir? ¿Cómo se deberían fijar las metas de ventas de la ferretería? Adelante. ¿Con un presupuesto basado en qué? Ok, miro en el año anterior, si vendí 1.000 millones, 2.000 millones, miro un aumento proporcional. Ok, perfecto. ¿Quién más quiere compartir cómo fijar? Adelante. Ok, con punto de equilibrio y generando utilidad. O sea, teniendo en cuenta punto de equilibrio y generando utilidad. Excelente. ¿Quién más? ¿Cómo más las fijan? Ok, digamos, la mínima, o sea, fijas como una meta mínima para saber qué tengo para pagar todas mis obligaciones. De acuerdo. Vale, ok. ¿Alguien más quiere compartir? Ok, entonces digamos presupuestando basado también en los históricos, acá teniendo en cuenta los costos, gastos, cumplir obligaciones, teniendo en cuenta mi punto de equilibrio para generar utilidad, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Yo que he encontrado a lo largo de esta historia empresarial, el 90% de los empresarios fallan en fijar sus metas de venta por no conocer la información financiera de su negocio, por no conocer la estructura de costos y gastos.
Entonces a veces fijan por términos que dice, bueno, ¿cuánto es que va a estar la inflación? No, el gobierno dice que por allá como en el 4 o 5%. Ok, ¿y el país cuánto va a crecer? Algunos que le meten más técnica. No, el país va a crecer como al 3%, dicen 4 y 3, 7. O sea que si yo crezco al 10, le voy ganando a todo el mundo. ¿Cierto? Hay maneras, pero la verdad es que falla por no conocer el impacto de las decisiones de la estructura de costo y gastos y precisamente de cuánto les va a quedar, ¿sí? Entonces, pocos se fijan y eso es lo que quiero que miremos. Vamos a ver qué hacer entonces para saber fijar también esas metas de venta teniendo en cuenta las finanzas. El tema financiero es mucho más amplio de lo que vamos a hablar acá en este espacio, pero lo que quiero enfocarme es en que se entienda cómo afecta su estructura de costos, su estructura de gastos, para que ustedes tomen buenas decisiones, ¿de acuerdo? Y que las finanzas son más fáciles de lo que nos las han contado, mucho más fáciles, desde el punto de vista empresarial, gerencial, son mucho más fáciles que lo que de pronto nos han dicho, ¿de acuerdo? Bueno, todo esto se trata de dominio. Dominio acerca de pasar, ¿qué? Del caos al control. ¿Qué se requiere para pasar del caos al control? ¿Qué requerimos? Bueno, hay que asegurarnos de que vendemos de forma rentable. Yo hace poco participaba en un foro ahí de la revista donde participaron algunos colegas de ustedes de ferretería y me enteraba inclusive que hay productos que venden a pérdida. ¿Sí es así? Y a veces se vende a pérdida sin saber que estoy vendiendo a pérdida. No, es que el margen es tanto, pero doy tanto de comisión cuando, oiga, ¿y le queda algo? No, parece que no. Entonces no aseguramos que vendemos de forma rentable o no tenemos una composición para eso. Ver que operamos en forma productiva. Oiga, pero yo soy una ferretería, soy un comercializador. ¿Qué se trata de eso de ser productivo? ¿Será que hay variables que afectan la productividad de la ferretería? ¿Alguien quiere compartir alguna? ¿Qué afecta la productividad en una ferretería, en un negocio comercializador? Adelante. El cemento, ok, y consume mucho tiempo de vender productos que sí dejan mayor margen, ¿sí? Ok, perfecto, hasta espacio, todas esas cosas. Bueno, sé que en el tema ferretero a veces es necesario tener para poder vender lo otro, ¿cierto? Ok, bueno, lo que pasa es que aquí hay cementeros patrocinando, no hablo nada, ¿no? Porque si me dicen que es para que usted venda lo demás, ¿y quién gana? Ok, bueno, y es importante contar con la información para tomar buenas decisiones a tiempo. Se trata de eso, se trata de ver de verdad el impacto de nuestras decisiones en las finanzas y verlas de inmediato, no después. Eso lo miro después, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el lenguaje de los negocios? ¿Cuál será el lenguaje de los negocios? Las finanzas. ¿Y las finanzas qué son? Números, ¿cierto? El lenguaje de los negocios son los números, ¿de acuerdo? Yo les pregunto aquí a ustedes, ¿quién ama su negocio, su ferretería? ¿Quién ama aquí? Levanten la mano, por favor. ¿Quién ama los números? De acá. No todas las manos. Amo, el lenguaje de los negocios son los números. Y yo amo mi negocio y no amo el lenguaje. ¿Cómo es ese amor? Es como, yo amo a mi esposa, pero no puedo hablar con ella. No nos podemos entender. Son los números. ¿Qué tienen los números de ventaja cuando los de verdad los analizamos y los usamos a nuestro favor? Mire, nos van a dar control para nuestra sobrevivencia, nuestra supervivencia. Nos van a mostrar el resultado, van a reflejar nuestras decisiones, ¿sí? Y sirven para tomar las decisiones como decíamos. Lo más importante, los números son fríos, pero te dicen la verdad. Ellos no mienten. Si los llevo bien, ellos no mienten. Y este es un tema importante porque que he encontrado en este tema empresarial también, muchos empresarios creen que la contabilidad o los estados financieros no es un tema de ellos, sino es un tema de ¿quién? El contador. Entonces, ¿para qué utilizan los estados financieros normalmente? Cuéntenme la verdad, aquí entre nosotros no le decimos a nadie más. ¿Para qué utilizan esa información normalmente? ¿Para qué, perdón? Para pagar los impuestos, para pedirle crédito al banco. Y mi contador es un duro porque no me deja pagar impuestos. Ese contador es un duro, pero no se da cuenta que de pronto le está anulando facturas, lo está haciendo correr un riesgo de que lo sancionen, pero mi contador es un duro. Yo no sé qué hace él, es un mago. La verdad es que nosotros somos los dueños de los números. El contador debe reflejar ordenadamente esto, pero nosotros somos los responsables de ver que eso pase. Y por más que yo maquille ni de estados financieros para pedir un crédito, lo que sea, al final si mi ferretería no está funcionando como debe ser,
el dinero no llega al bolsillo, ¿o sí? Por yo maquillar los estados financieros, sí vendo más o me queda más rentabilidad. La verdad es que no, ¿cierto? Entonces, los números nos sirven para usarlos a nuestro favor. Bueno, ¿alguien ha escuchado del punto de equilibrio? Por allí alguien mencionó al principio el punto de equilibrio. Punto de muerte lo llaman acá. ¿Por qué lo llamas el punto de muerte? El punto de equilibrio para mí no existe. No existe el punto de equilibrio. Para mí es un punto de muerte. Si estás vendiendo lo mínimo para subsistir, estás corriendo el riesgo que cualquier variable del mercado te lleva a la muerte. Ok, perfecto. Por allí, tú mencionaste algo del punto de equilibrio que se debería tener en cuenta en fijar las metas de ventas, ¿sí? Ok. Vamos a hablar del punto de equilibrio, así sea el punto de muerte. Es bueno conocer uno que me puede matar, ¿cierto? Pero, ¿qué será el punto de equilibrio? ¿Qué definiciones hay del punto de equilibrio? Vamos a ver cómo podemos usar esto y cómo es de fácil tenerlo. Yo estoy de acuerdo en que no es una meta. No es una meta, ¿de acuerdo? El punto de equilibrio no es una meta, pero vamos a ver para qué me sirve. Bueno, ¿qué definiciones hay de punto de equilibrio? Unos dicen, donde, vamos a pasarla rápido, es la cantidad de ventas para cubrir los costos y gastos de la empresa. Es donde ni gano ni pierdo, donde la utilidad es cero y la pérdida es cero también. Ese es el punto de equilibrio. ¿Sí? Como diría mi hija, y con eso, y yo aquí les pregunto, ¿quién conoce el punto de equilibrio de su empresa? Y que no me lo digan que lo calculan con el método pentadigital basculante. ¿Saben cuál es ese? Más o menos tanto. ¿Quién conoce aquí el punto de equilibrio? ¿Cuánto debe vender su ferretería? Para no estar, ok, perfecto. Debemos conocer el punto de equilibrio. Vamos a ver para qué. ¿Para qué? Sí, no es una meta, pero es un punto de partida. Bueno, de entrada, pues necesitamos calcularlo. ¿Qué se requiere para calcularlo? ¿Qué se requiere? Costos fijos y costos variables, ¿de acuerdo? Ok, eso es lo que requerimos. Vamos a agrupar. Y miren, solo estamos dando dos categorías. No estamos hablando de todo lo que dice el contador, que el costo, que el gasto, que tal, no. ¿Es fijo o es variable? ¿Sí? Si es variable, si es fijo. No más. Es todo lo que requerimos saber. ¿Qué es variable en mi ferretería? ¿Qué es fijo en mi ferretería? Me anticipo. Fijo no significa que nunca cambie en el tiempo. Fijo no significa que nunca cambie en el tiempo. Y variable no significa que cambie en el tiempo. O sea, la variable no es si cambian o no con el tiempo. ¿Sí? Vamos a ver entonces qué son esos costos fijos y esos costos variables. Bueno, ¿qué serán los costos variables? Cambio de mes a mes. No tienen que ver con el tiempo. ¿Fluctúan de acuerdo a la demanda por allí? De acuerdo al nivel de producción o de ventas. Son los que se generan cuando yo vendo. Cuando yo vendo. ¿Sí? Son en los que yo incurro cuando voy a vender. ¿De acuerdo? ¿Cuáles? Por ejemplo, en la ferretería, ¿cuáles son los costos variables? Transporte, sí, los fletes, si vendo y despacho. ¿Qué más? Comisiones de los vendedores, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Empaques, ¿de acuerdo? ¿Qué dijiste por acá? Cargue y descargue. Si yo pago, digamos, allá a la persona para el cargue y descargue de los camiones. Muy bien, ¿qué más? Promociones. ¿Cómo es lo de la promoción? Digamos que el costo que incurrí en el material de esa promoción, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. Vamos a ver unos ejemplos de otros negocios, de cualquier negocio. ¿Qué puede haber en los costos variables? El costo de las partes, listo, ustedes venden válvulas, lo que les costó la válvula es un costo variable, que venden el cemento, que venden la baldosa. El costo de mano de obra por labor, lo dijeron, el cargue y descargue, eso es una mano de obra por labor. No la de la nómina, sino por labor, ¿de acuerdo? Regalías, alguno de pronto tiene una representación y tiene que pagar regalías, ¿cierto? Comisiones de los vendedores. Yo les pregunto, ¿el IVA qué será? El IVA para nuestros negocios no es ningún costo. Ese es un dinero que le hacemos el favor al gobierno de recaudarle, se los guardo un ratico y después se lo devuelvo. Lo mismo cuando mis proveedores me lo cobran, ellos me cobraron anticipado el IVA que iba para el gobierno. Pero un impuesto como el de industria y comercio, ese no se cruza contra nada, ¿cierto?
Hay que tener en cuenta en mi estructura de costos el impuesto de industria y comercio, el 4 por mil, ¿cierto? ¿Cuántos lo tenemos en cuenta? Muy pocas veces en mi estructura de costos tengo en cuenta esos impuestos, ¿cierto? Digamos, si yo recibo dinero plástico en mi ferretería, ¿me cobran comisiones? Claro, cuando yo incurro, cuando vendo. Vean algo muy importante. ¿Con qué unidad se miden los costos variables? ¿Qué unidad? ¿Qué unidad tienen ahí? Es un porcentaje. ¿Es un porcentaje de qué? De la venta. Siempre vamos a pensar acá en porcentaje de la venta, ¿de acuerdo? Los costos variables. Si alguien me dice, no, los costos variables de mi empresa, de mi ferretería son 100 millones mensuales. Yo no sé si eso es bueno o eso es malo, no tengo ni idea. Porque son 100 millones respecto a qué? De la venta. Entonces, costos variables. Todo, cada que sea costo variable, siempre piénselo cuánto le impacta eso de la venta. Si yo compro una válvula en 5.000 y la vendo en 10.000, ¿cuánto me impacta de la venta? El 50%, ¿cierto? No es que le ganemos del doble, no, apenas vamos a ganarnos el 50% de la venta. Y en porcentaje de la venta, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vámonos a los costos fijos. Los costos fijos, entonces, si los variables dependían de la venta, ¿los fijos qué son? Sí cambian en el tiempo, pueden cambiar en el tiempo perfectamente, pero no dependen de la venta. Son los que voy a incurrir, venda o no venda. Por ejemplo, en su ferretería, ¿en qué tienen que incurrir, vendan o no vendan? Servicios públicos, la nómina, arriendos, ¿cierto? Los costos fijos no significa que no cambien en el tiempo. Si yo decido contratar a una persona más, cambió, pero fue mi decisión. No dependía de la venta. Si decidí poner, no sé, una recepcionista más, una secretaria más, o el impuesto predial porque yo soy dueño de la bodega. Ah, es que ese es solo una vez al año. Sí, es un fijo que ocurre una vez al año. No dependen de la venta. Entonces, vamos a ver un ejemplo acá. Arriendos en un negocio, los servicios, el contador, seguros, uniformes, capacitación, depreciación, otros. ¿En qué están medidos los costos fijos? Pesos, ¿cierto? En dinero, en unidades monetarias. Igual, cuando yo hablo con un empresario y me indica, los costos fijos más o menos están entre 80 y 100 millones mensuales. Entre 80 y 100 millones hay harta diferencia. Hay bastante diferencia. Eso sí lo debo tener claro en dinero, en monto de dinero, ¿de acuerdo? Entonces, en el anterior diapositiva vimos cuánto sumaban esos costos variables y estos costos fijos. Hago un paréntesis. Si algunos de ustedes quieren, esto que vamos a ver acá, hacer el ejercicio a las 4:30 en el otro salón, vamos a tener un taller aplicado para que ustedes hagan y apliquen esto directamente para que no se queden con la duda. Bueno, entonces, los costos fijos se miden en pesos, en dinero, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, como me hija, ¿y qué, papi? ¿Y con eso qué? ¿Hasta el momento qué? Bueno, hasta el momento sabemos que nos dio que los costos variables eran un 70.9% ¿de qué? De las ventas, ¿de acuerdo? Los fijos, 10.500, ¿de acuerdo? Hasta ahí correcto. Si esto es la estructura de costos de esta empresa, de esta ferretería, ¿cuál es el punto de equilibrio? ¿Cuánto tiene que vender para salir en tablas, para ni ganar ni perder? ¿Qué creen ustedes que hay que hacer? ¿Cómo lo calculan en sus ferreterías? ¿Hay algún contador acá? ¿No? Ok. Las ventas, pero no, todavía no tengo las ventas. Quiero saber cuánto debo vender para estar en equilibrio, acá para ni ganar ni perder. Ahí están los fijos, 10.500. Y los variables son un 70.9% de las ventas. ¿Cuánto debo vender? Vamos a mirar qué se requiere. Apréndanse esta fórmula muy sencillita. Lo que yo tomo en cuenta son los costos fijos. Venga, pongo las dos fórmulas. Me gusta siempre explicarlo lo más fácil posible. Los costos, el punto de equilibrio son los costos fijos dividido entre 1 menos el porcentaje del costo variable. Pero resulta que 1 menos el porcentaje de costo variable es ¿qué? El margen bruto. O
sea, lo que me queda cada vez que vendo. O sea, y aquí es, si me costó 80 y vendí en 100, me quedaron 20. O sea, es un 20% mi margen bruto. Cada vez que vendo, eso es lo que me va a quedar. ¿Para qué? ¿De qué se trata el tema de entenderlo lo más fácil posible? ¿Qué tanto debo vender para que ese margen que me queda me cubra los fijos? ¿Y cuál es el objetivo? Una vez me cubra los fijos, lo que yo venda por encima, ¿qué va a ser? Ganancia, ¿cierto? Entonces, esta formulita, inclusive, apréndanse esta. Ahorita les muestro un ejemplo con un estado de resultados de una ferretería. Bueno, pero punto de equilibrio son los costos fijos dividido entre el porcentaje de margen bruto. ¿De acuerdo? Entonces, si esto es, vamos a ver qué dice acá. Bueno, traemos las fórmulas, costos variables están en el 70.9, los costos fijos, como les dije, el margen bruto, entre costo variable y margen bruto es el 100%, ¿sí? Si yo vendo, lo que le digo, 100 millones y todos mis costos variables sumaron 80 millones, el margen bruto son los 20 millones, entonces 80 de 100 es el 80% y 20 de 100 el 20%, entre los dos suman el 100%. 70.9 más 29.1 da el 100%. Si en algún momento me paso de técnico, me paran y me dicen, tranquilos, no hay problema. ¿Correcto hasta acá? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto debe vender esta ferretería? $36.082, ¿de acuerdo? Es el resultado de dividir los 10.500 fijos entre el 29.1%. Mire, es así, supongan que los costos fijos de su ferretería son 10 millones de pesos mensuales y que usted tiene un margen del 50%. ¿Cuánto debe vender para estar en equilibrio? Pues las ventas necesarias para que el margen que me quede cubra esos fijos. Entonces, si yo vendo 20 millones y me gano el 50%, ¿cuánto me quedan? 10. ¿Y cuántos son mis fijos? 10 menos 10, 0. Ese sería el punto de equilibrio. Esta fórmula sirve para eso. Vamos viendo, listo. Ya aquí puedo conocer cuánto para ni ganar ni perder. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? Pero vamos a ver cómo lo podemos usar para seguir interpretando cosas. Esos son los datos que traemos, ¿cierto? Entonces el punto de equilibrio son 36.000. Pregunta, ¿qué utilidad me queda si vendo 40.000? ¿Qué utilidad me queda? ¿Qué creen ustedes? O sea, ¿cuánto indicarías? ¿Algo cercano a los 4.000? ¿Alguien opina diferente? ¿Por allá opinan diferente? Ya sé que el punto de equilibrio son 36.000. Si vendo por encima me va a quedar ganancia, ¿cierto? Si vendiera por debajo, perdería. Entonces, vendí 40.000. ¿Cuál es la utilidad que me queda? Por acá dice 1.140. ¿Alguien dice algo diferente? 3.900. Alrededor de 2.000. Ok. Les voy a... Una empresaria, de verdad con la que trabajé, de otro sector, no era una ferretería, era un sector de confección. Ella más o menos manejaba el tema del punto de equilibrio y sabía calcular hasta ahí como cuánto era su punto de equilibrio. Y ella creía que todo lo que vendía por encima del punto de equilibrio, todo era ganancia. Todo. Y así hizo unas cuentas pensando de eso, mentalmente seguía, no, vendí tanto, ya es por encima, y nunca miró los números de la empresa, pero lo creía así y destinó esa plata para comprar una bodega. Vamos a ver qué sorpresa se llevó. Resulta que no todo lo que yo vendo por encima del punto de equilibrio es utilidad. ¿Por qué? Porque yo tengo que seguir pagando el costo de las partes, el costo, la comisión del vendedor. Tengo que seguir incurriendo en los variables. La utilidad antes de impuestos son las ventas menos el punto de equilibrio y eso sí lo multiplico por el margen bruto. Entonces agarro los 40.000, le quito los 36.000 y a eso que me queda sí lo multiplico por el margen. ¿De acuerdo? Entonces por acá sí nos indicaron cuánto era la utilidad. 1.140. Pero mucha gente cree que es esto, 3.917. La verdad no es esa, la verdad es que me quedan 1.140. No todo es ganancia por encima del punto de equilibrio porque debo seguir incurriendo ¿en qué? En los variables. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Entonces ya al menos sé que no todo es. Ahora, pero ¿para qué más puedo usar esto? Porque, como les dije, el 90% de los empresarios no sabe fijar bien sus metas de venta por no conocer su estructura de costos y gastos. No, y estas fórmulas muchas veces se las enseñaron a los contadores, pero desafortunadamente
Los contadores hoy en día no les gusta analizar, sino liquidar y liquidar impuestos. Liquidar. ¿Y por qué? Porque tampoco nosotros les exigimos más como empresarios, ¿cierto? Y deberíamos exigirles mucho más para saber si sí o si no. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Está muy pesado el tema hasta ahí? ¿Vamos bien? Bueno. Entonces, vamos recorriendo lo que ya teníamos. Hasta ahí todo esto era lo que teníamos, ¿cierto? Ahora, aquí sí viene ya la pregunta empresarial. Yo ya conozco esto, ¿cierto? Ya conocí, ya acabamos de aprender, de acuerdo a mis estructuras, cómo calcular mi punto de equilibrio. Pero la pregunta es, si yo quiero ganarme 5.000, porque dijeron por allí que tenemos en cuenta para fijar una meta de utilidad. Si esta empresa quiere ganarse 5.000, que les queden libres 5.000, ¿cuánto tiene que vender? ¿Cuánto debería vender? Se le suman los 5.000 a los costos fijos, ¿y qué se hace con eso? Porque los costos fijos son 10.000, le sumo la utilidad serían 15.000, 15.500, y ya vimos que el punto de equilibrio eran 36.000, o sea que no alcanza, iríamos a pérdida hasta ahí. Quiero ganarme, que me sobren 5.000, después de pagar mis fijos, la nómina, pagarle a mis proveedores, quiero que me queden 5.000. ¿Cuánto? ¿Cómo vender? Mire, ahorita vamos a ver la fórmula, pero de verdad acá es donde está el tema. No nos fijamos metas de utilidad realmente como empresarios. Vamos a la ciega fijándonos metas de ¿qué? De venta, pero ni siquiera sabemos cuánto nos vamos a ganar. Ni siquiera sabemos cuánto exigirle a nuestro negocio. ¿Cuántos de aquí de ustedes le han metido la vida a su negocio y no sabe cuánto exigirle mensualmente? No sabe. Sabe que si compro un apartamento y lo pongo en arriendo, ¿cuánto debo pedir de arriendo? Eso sí. ¿Y en su ferretería? ¿Cuánto le exigen? ¿Cuánto esfuerzo de su vida, inversión de dinero? ¿Cuánto le debe producir? Porque fuera de eso, muchos empresarios se dicen mentiras y dicen, no, Gustavo, yo no voy a desangrar la empresa. Yo no me pago casi salario. Si queda, yo cojo la plata. Si queda, yo cojo. Entonces, ¿por qué? Porque no se tomaron metas de utilidad, teniendo en cuenta inclusive que los costos fijos deberían incluir el salario que debe ser. ¿A alguno le ha pasado? A veces pasa. Entonces, ¿qué termina haciendo el empresario? ¿A dónde le echa mano? A la plata que queda. ¿Y la plata que queda qué es? La utilidad. Y si yo le echo mano a eso, ¿qué pasó? ¿En qué voy a reinvertir la utilidad? Me la comí. Entonces no hay con qué capitalizar la empresa, ¿cierto? Entonces, mire, esto es fundamental para aprender a fijar las metas basado en qué, en la utilidad. ¿Cuánto es la utilidad? No sé, ¿alguien quiere compartir aquí cuánto le pide a su ferretería mensualmente? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Quieres decir algo que por ahí está que te anima a que hables? Ah, ok, es la respuesta. ¿Cuánto te dio? 53.200. Muy bien, excelente, esa es la respuesta. Hay que ponernos metas de utilidad y después sí saber cuánto debo vender, ¿vale? Entonces, vamos a ver una que, a ver si te sabes ahorita la fórmula o no. Esta es una fórmula, esta es una manera de calcularlo. Las ventas para alcanzar la utilidad meta son los costos fijos, por allá indicaron, más la utilidad antes de impuestos meta, que me estoy poniendo que son los 5.000, dividido todo entre el porcentaje de margen bruto. Eso me da que debo vender 53.264, ¿de acuerdo? Hay otra manera de calcularlo. Tome el punto de equilibrio y a los 5.000 de la utilidad divídala entre el margen bruto y súmelos. Y va a dar exactamente lo mismo. Ahí comparo el punto de equilibrio. Pero a mí más que esto, a mí me gusta que el empresario analice las cosas simples, fáciles. Si yo ya conozco mi punto de equilibrio y conozco mi margen bruto, ¿qué significa? Supongamos que en su ferretería el punto de equilibrio son 200 millones de pesos mensuales. Supongamos que es ese. Y supongamos que ustedes venden con un margen entre todos los productos más o menos del 20%, un margen bruto del 20%. ¿Qué significa? Por cada millón de pesos que ustedes vendan por encima de sus 200 millones que es el punto de equilibrio, les van a quedar 200.000 pesos en el bolsillo. Por cada millón por encima, si mi margen bruto es del 20%, son 200.000. Así si hago las cuentas rápido. Ahí sí comienzo a pensar, ok, ya conozco mi punto de equilibrio, conozco mi margen bruto. Lo cumplí, ¿cuánto me va a quedar? Vamos a ver esto aplicado con unos números que ustedes estén más acostumbrados.
Oiga, sí, veo caras como que está pesado el tema. Es que el reto es duro después de almuerzo, ¿cierto? Con los números. Vale. ¿Esto se les parece a algo que han visto alguna vez? ¿Sí? Esto es un estado de resultados. Yo me inventé la ferretería Hermanos Pérez Sas. No sé, algunos tienen aquí el mismo nombre, no sea que lo haya plagiado. Entonces, ¿qué nos muestran? El ingreso, o sea, las ventas. Nos muestran el costo de las partes vendidas. Algunos contadores dicen, no, pero es que el arriendo del local ese le afecta al costo de la venta. Metamos el costo de arriendo ahí. Para hacer el tema corto, acá están todos los costos y gastos en los que incurre, digamos, la ferretería. Lo que vendí menos todo lo que me gasté. Nos dice el contador, generó una utilidad bruta antes de, una utilidad neta antes de impuestos de 58.111.000 pesos, ¿cierto? Y entonces hay que pagar un 9% de CRE y un 25% de renta, ¿sí? Hay que pagar un 9% y un 25%. O sea que al final, cuando yo le pague al gobierno, me van a quedar ¿cuánto? 38.353.705. ¿Lo han visto? Así, digamos, algo parecido en sus empresas. Bueno, entonces, esto que vimos ahorita de manera teórica, ¿cómo hacerlo de manera práctica en su empresa? ¿Cómo hacerlo de manera sencilla? Esos son los mismos números. ¿Yo qué sugiero? Clasifiquen cada uno de estos si es fijo o es variable. Si es variable, ¿depende de qué? De la venta. Y si es fijo, no depende de la venta. Entonces, costo de las partes vendidas, ¿fijo o variable? Variable, ¿cierto? Arriendos, fijo. Acá hay más fijos, veamos otro variable. Impuestos como el ICA, variable, ¿cierto? Transporte, fletes de mercancías, variable, ¿cierto? Papelería de facturas, comisiones bancarias, comisiones de ventas. Entonces son los variables. Se clasifican y uno simplemente hace una columna de fijos, una de variables. ¿De acuerdo? Suman sus gastos fijos. Esta ferretería tiene 80.616.000 pesos de costos fijos mensuales. Y los variables de ese mes, con esa venta, le dieron 260 millones de pesos. Esto es un 65.3% de las ventas, los variables. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a analizar esta tabla. Quien quiera la presentación, simplemente se acerca aquí a Paula y nos indica, nos deja sus datos para poderles mandar la presentación, si alguno está interesado. Bueno, porque ahí las fórmulas están, pero quiero que analicemos y miremos qué impacto puede tener en su ferretería. Hicimos este análisis anterior, ¿de acuerdo? Donde teníamos los fijos, teníamos los variables, ¿sí? Total de ingresos del periodo en ventas, 399 millones. Los fijos, ¿cuántos dieron? 80 millones. Costos variables, 260. El costo variable me dio un 65% y por consiguiente el margen bruto es la diferencia. ¿Cuánto es? 34.72%. Espero que sus ferreterías tengan un margen bruto más que este. ¿No? Especialmente con productos como el cemento, ¿fue que dijeron? ¿Dónde? ¿No? Hombre. Ahora van a mostrarles una charla de cómo se vender bueno, bonito y carito. Ojalá que la apliquen ¿para qué? Para mejorar el margen. Para mejorar el margen. Acá está el secreto de ser exitoso de verdad en los números de la empresa. Entonces, mire, esto mismo aplicándole las fórmulas dan exactamente al centavo, da exactamente igual que las sumas y restas que nos presenta el contador. Exactamente igual. Pero las decisiones y análisis son diferentes. Si yo conozco el impacto de mis variables y cuánto es fijo, no estoy jugando a la ciega o a los dados de más o menos cuánto vender para ver más o menos cuánto ganar, no, para ir mucho más orientado. Esta empresa se fija una utilidad meta de 70 millones de pesos. Acá ya habíamos calculado, esta empresa 232 millones era el punto de equilibrio, vendió 399, entonces ya sabemos, como vendió por encima del punto de equilibrio, deja utilidad. Al aplicarle los impuestos quedan 38, da exactamente igual. Pero el dueño de esta ferretería dice, yo no estoy contento. Yo quiero que al final en mi bolsillo me queden 70 millones de pesos. 70 millones. ¿Ustedes cuánto le exigen a su ferretería? Insisto. ¿Sí le exigen a su ferretería un monto mensual que dejen, después de haber pagado todo, inclusive sus salarios?
Entonces, ¿cuánto le voy a exigir? Él le exige 70. Ahora, pero resulta que para que me sobren 70, yo tengo que pagarle el impuesto. Al gobierno le tengo que pagar los impuestos. Entonces, tengo que generar una utilidad de 106 millones de pesos para que me sobren 70. Porque el gobierno me va a quitar el 34, bueno, dependiendo en el punto en el que estemos, en el 36, ahorita con la reforma tributaria de pronto un poco más, con más veras nos toca tenerlo en cuenta. 106. Entonces, ¿cuánto debería vender esta ferretería para que al dueño le sobren los 70 millones de pesos? 537 millones. ¿Y cuánto estaba vendiendo? 99. Entonces, como que yo veía que íbamos creciendo más que el año pasado, un 20% fue más que el año pasado, pero yo sí veía que la plata no me quedaba. Hay un tema muy importante. Alguien dijo por aquí que el punto de equilibrio fuera para cubrir inclusive todas las obligaciones, que así se lo ponía, digamos, hacía sus cálculos para poder vender. Resulta que aquí alguien tiene préstamos con los bancos, ¿alguien maneja préstamos aquí en su ferretería con los bancos? Ok, varios manejan préstamos. Al banco hay que pagarle, ¿cierto? ¿Qué le paga uno? Intereses y abono a capital, ¿cierto? Bueno, los seguros, pero en el estado de resultados o PIG que se llama, los intereses se ven si uno los ve allá. Allá los carga el contador, ¿se han visto? Intereses de la deuda. Los seguros, los carga uno allá, sí, salen los seguros. ¿Y el abono a capital sale o no sale allá? ¿Cierto que no? Entonces, el abono a capital, uno lo ves por allá en el balance que se va disminuyendo. Pues resulta que el abono a capital no está, pero igual yo tengo que vender para pagarlo. Si mi cuota mensual de abonar a capital son 10 millones de pesos y yo dejé una utilidad de 8 millones de pesos, usted dice, pero dejé una utilidad de 8 millones, ¿en qué se les va a ir esa utilidad? Pagando el préstamo. Y no les va a sobrar plata. Entonces, ¿lo deberíamos tener en cuenta para fijar la meta de ventas? Entonces, vea, en este ejemplo, esta ferretería abona mensualmente 13.267.000 en préstamos. Entonces, él tiene que producir una utilidad adicional que le permita pagar esos 13 millones de pesos. ¿Cómo? Pues si 13 millones es lo que me queda después de pagar impuestos, pues tiene que generar una utilidad adicional de 20 millones de pesos. Entonces, ¿cuánto debe producir en total? 106 millones de por acá, más 20 adicionales para pagar. Para que al final le sobren, ¿cuánto? 70 millones mensuales. Entonces, la utilidad que debería generar esta ferretería antes de impuestos son 126 millones. ¿Cuánto está generando actualmente? 58 millones de pesos. Entonces, si quiere generar ventas para alcanzar esa utilidad y pagar los préstamos, ¿cuánto debe vender? 595 millones de pesos. ¿Cuánto es eso comparado con las ventas actuales? Un 49% adicional. Entonces, ¿cómo debería yo fijar mi meta de ventas? ¿Basado en qué? ¿Cuál es la conclusión? En la utilidad, señores. Utilidad, ¿cuánto de utilidad les va a dejar su empresa, su ferretería? ¿Cuánto le van a exigir? Y ahí sí devuélvanse. Partan de ahí, ¿cuánto es la utilidad que me debe generar esta empresa, que me quede en el bolsillo después de pagarle a todo el mundo? En eso, y ahí sí me devuelvo y calculo las ventas. Ahora sí me voy con mi equipo de ventas, digo, tenemos que vender 595 millones de pesos. Tengo 3 vendedores, más lo que hace la gerencia, ¿cuánto? Sumemos entre todo del presupuesto, porque ahí sí no me voy a llevar sorpresas. Y si yo tomo estas decisiones, cuido mi margen, controlo mis costos, mis gastos, pues cuando el contador me presente mi estado de resultados, ¿qué voy a ver reflejado? Esto, y voy a estar contento porque me queda la plata, me queda la utilidad. Pero si no, yo puedo estar fijando muy erróneamente una meta de ventas. Vendí 1.000 millones el año pasado, vendamos el 20% más, 1.200. No, es que quiero que me quede un 20% más de utilidad. Hay un montón de variables que están entre las ventas y la utilidad para decir que es exactamente en la misma proporción. Eso no es cierto. Entonces, así debo de ser. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué debo vender? ¿Basado en qué? En la utilidad.
¿Ustedes en qué negocio están? ¿Cuál es el negocio de ustedes? Ferretería. ¿Alguien tiene un negocio diferente acá? Ornamentación. ¿Quiénes son dueños aquí de su negocio? Ok. ¿En qué negocio están? Yo espero que no. Yo espero que estén en el negocio de la utilidad. Si no están en el negocio de la utilidad, ¿para qué tienen ferretería? La ferretería es para producir utilidad o no. Y más. Si no, ¿para qué? En el negocio de la utilidad. ¿Iba a preguntar algo? Ah, ok. En el negocio de la utilidad. Así ahora sí que un 49%, ahora sí como que el reto está más alto. ¿Qué debería hacer yo entonces? ¿Qué podría hacer yo para que de pronto este esfuerzo no fuera tan grande? ¿Qué debería hacer yo? ¿Qué creen que puedo revisar para que sí me quede esa plata sin tener que hacer tanto esfuerzo de vender? ¿Qué podríamos hacer adelante? Revisar mis costos fijos, ¿en qué me estoy malgastando el dinero? A veces tengo una bodega de más allá porque me llené de inventario. Y es que, oiga, pues preferible remate el inventario y no sigue incurriendo en ese arriendo más. ¿Qué más? Del ingreso. Yo les pregunto una cosa, ¿ustedes tienen productos que dejan más margen que otros? ¿Sí es así? ¿Sus vendedores sí ofrecen primero el producto de mayor rentabilidad? El vendedor ofrece lo que es más fácil para vender. Y no le está diciendo todo el tiempo, pero jefe, yo no vendo porque es que estamos muy caros. Bajemos el precio y verá que yo le vendo todo. Y uno cae en la tentación, bueno, dele el 10% de descuento. ¿Y después qué pasa? Entonces, voy a hacer un ejercicio aquí de descuentos, también para terminar de analizar este tema. Pero digamos, costos fijos hay que analizar. Pero también, señores, si el margen bruto, ¿ustedes creen que el margen bruto de mis productos de alguna manera yo lo puedo mejorar? ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Cómo podría yo mejorar ese margen bruto? ¿Qué se les ocurre? Aumentando el precio a los productos, de una estrategia. Un valor agregado. Pero quiero opinar sobre esa que indicaste, de subir los precios. Con un 3 o 4% que yo suba mis precios, ¿ustedes creen que espantan al mercado completamente? No siempre, ¿cierto? Depende del producto. De pronto en ese que sí todo el mundo regala sí, pero en otros no. Espero que les enseñen ahora de verdad qué hacer para que de verdad les aprecien más el valor, ¿sí? Pero normalmente, ¿sabe quién se siente más incómodo con el alza de precios? Ustedes, los que lo están vendiendo, son los que más incómodos se sienten. Para que se lleve y la gente se anime a comprarme también, arrastrado los que tienen buen margen. Definitivamente hay muchas cosas que hacer. Solamente como conclusión, es la utilidad lo importante acá. Bueno, acá el tema es sacarla del estadio. Yo espero que con esto de la utilidad la saquemos del estadio. Vale. Yo tengo unas pocas diapositivas aquí que seguramente ustedes me dicen si le van a ser útiles o no. Este tema que estábamos hablando por acá, aumento precios, disminuyo precios. Disminución versus aumento de precios. Veamos acá, un producto me cuesta 60, lo vendo en 100, o sea que ¿cuánto me gano? 40, o sea el 40% me queda de margen, ¿cierto? Yo puedo brindar un 10% de descuento o puedo hacer un 10% de aumento, ¿sí? Si yo hago un 10% de descuento, ¿en cuánto lo voy a vender? En 90 pesos, ¿cierto? Pero me sigue costando lo mismo. O su proveedor le dice, no, yo voy a vender más barato. Ah, sí, tranquilo, yo le vendo más barato. Eso es así de fácil, ¿cierto? Es otra estrategia que lo acompañen a uno. Pero normalmente, yo a veces decido dar un descuento porque sí, porque si no, no cierro. O esperaría al menos de eso, que si yo bajo precios, ¿qué espero? Vender más. Y si subo precios, ¿qué me puede pasar? Vendo menos, ¿cierto? Esos son los temores que hay. Pero vamos a ver, si yo hago un 10% de descuento, que a veces voy a la ciega, y fuera de eso voy confundido. A veces creo que si yo lo compro en 100 y lo vendo en 110, creo que me estoy ganando el 10%. Entonces voy y doy un descuento del 5%. No, resulta que siempre es comparado con la venta, no con el costo, ¿de acuerdo? Entonces, si yo disminuyo,
si mi utilidad era 40 y la disminuí en 10, ¿en cuánto disminuí mi utilidad? ¿En cuánto la afecté? ¿En cuánto? En un 25% disminuí mi utilidad. Y si subo mis precios de un 10%, igualmente, incremento mi utilidad en un 25%. ¿En qué negocio están ustedes? En el de la utilidad, excelente. Vamos a ver un tema de cómo manejar esto. Acá en esta, ¿qué pasa? Y ustedes me dicen si esto les puede llegar a pasar en su ferretería. Margen de utilidad, precios y descuentos. Acá está, ¿qué pasa si yo descuento, si hago un descuento? Este es el margen con el que yo arranco, el margen bruto. 20, 25, 30, 35, esto es una tabla. El producto que estábamos analizando antes, arrancando, ¿cuánto margen tenía? 40%. Y se hizo un descuento de ¿cuánto? Acá está en la tabla de descuentos, del 10%. Si yo tengo un producto que tiene un margen del 40% y hago un descuento del 10%, ¿saben en cuánto tendrían que incrementarse mis ventas para que yo no perdiera plata? En el 33%. Y díganmelo, ¿ustedes salen a dar el 10% de descuento y inmediatamente se les incrementa al 30, 40, 50% las ventas? No, ¿cierto? Entonces, si yo doy descuento, tengo que incrementar las ventas en un 33%. Si no se me van a incrementar en un 33%, ¿qué hago? ¿Qué debería hacer? No hacer el descuento. No lo hago, me quedo vendiendo la cantidad que estoy vendiendo ahorita. ¿Me deja más plata? A que si hago el descuento del 10%. ¿Cuál es la otra situación? Aumentar precios, que nos da temor a veces. ¿Cuál es el temor si aumento precios? Vale, entonces, tus ventas pueden bajar, puede pasar, ¿cierto? Como decía Maturana, perder es ganar un poco de pronto. Vamos a ver si en este caso aplica. Entonces, 40% y voy a hacer un incremento de precios del 10%. ¿En cuánto se tendrían que caer en mis ventas para que yo comience a perder plata por haber subido precios? Si tengo un margen del 40% y hago un descuento del 10%, ¿en cuánto se tendrían que caer mis ventas? En un 20%. ¿Les pasa? Oiga, no, le subí el 5% y se me cayeron las ventas. No, muchas veces ni se siente. Con el incremento del dólar, digamos, se tuvo que subir precios. Y los amenazaban, le voy a comprar a su competidor entonces. Déjelo que se quiebre entonces, su competidor, vaya, ¿de acuerdo? El precio lo pone el mercado. Entonces, ¿tú qué estás haciendo de diferente para que a ti te paguen un poquitico más? Seguramente en la charla de verdad les van a decir. Pero si estamos todos en lo mismo y nos compran por más barato, siquiera te has preocupado por dar un mejor servicio, por entregar más rápido, por dar una mejor atención. ¿No les pasa a ustedes que a veces el mismo producto inclusive prefieren pagarle un poquitico más si lo compran en un lado que en otro? ¿Ustedes como personas? ¿Le ha pasado? Uno, ¿cuándo compra lo más barato? No, y supongamos que tengo la plata para comprarlo. ¿Cuándo compra uno lo más barato? Cuando uno no ve diferencia, ¿cierto? Entonces, si no hay diferencia en mi servicio ni nada. Ahora, venga, también, vayan a pensar un poquito más allá. Si yo estoy distribuyendo lo que todo el mundo y el precio lo pone el mercado, ¿por qué no hacer algo más por tu negocio? De buscar algún producto que tú sí te diferencias. ¿O por qué no le llegas a otro mercado? Pero claro que hay cosas por hacer. Pero de entrada, lo que sí les digo, no tengan temor muchas veces de, miren, hagan sus cuentas. Hay momentos en que sí bajar el precio es bueno. Si vendo, en el caso anterior, si yo bajo mi precio y me garantiza que voy a vender más del 33, un 50, 60, al final sí me va a quedar más plata en el bolsillo, antes no. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Los invitamos a esto, pero hacerlo ya en ejercicios, que lo hagan con calma, que miren sus fórmulas a las 4:30 de la tarde. ¿Cómo es que se llama el salón donde vamos a estar? El salón Inspiración. Entonces, si hay alguna pregunta más, si no, pues muchas gracias de verdad por haber soportado esta charla de números. Muchas gracias.